hay un nuevo sendero, o un sendero, el de siempre, sendero luminoso quiero decir, que cada tanto nos trae malditas novedades, ¿no? Y nos sorprende y hace noticia, ¿no? Que si no es Movadef, que si no es algún mausoleo, ¿no? Ahora lo que hemos podido conocer es que ha sido capturado, y en buena hora, el operador de las redes sociales de los Quispe Palomino. ¿Sí? Los Quispe Palomino tienen redes sociales. Así es, así como lo oí. Y cada tanto, hablando de los Quispe Palomino, nos sorprende una muerte más, o no nos sorprende, que es lo más triste. Lo último que hemos sabido, hablando de los que van ahí a la zona del Braem a poner el pecho por nosotros, para que nosotros estemos aquí en Lima y en las ciudades bien tranquilos, haciendo nuestra vida. Ellos están allá, enfrentando a los Quispe Palomino, enfrentando a estos defensores del narcotráfico, ¿no? Resulta ahora que la viuda de un capitán que murió el 2010, Illich Montesinos, a la viuda la han sacado de la vía militar. O sea, así se trata a los que van y ponen el pecho por nosotros. José Luis Gil, ex GEIN, héroe de la democracia, está aquí en UCI Noticias. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias, Jaime, buenos días. Siempre es un placer. ¿Qué opinas de todo lo que acabo de decir? Para no hablar más, que hables tú. Bueno, muy lamentable este acto administrativo de la Fuerza Armada, del Ejército específicamente, en maltratar de esta forma a un héroe del país, a alguien que va a la zona, se enfrenta al terrorismo y entrega su vida. Lo mínimo que puede hacer el Estado es entregarles, pues, un lugar decoroso para vivir a estas personas que han perdido a su ser querido. Pero ¿quién es capaz en su sano juicio de hacer una cosa así? O sea, lo administrativo, ¿hasta dónde puede llegar? Mira, lo monstruoso de las organizaciones militares o castrenses es su lado administrativo. Son consumidos por la parte administrativa. Entonces, los procesos son ciegos, simplemente siguen y la gente le da pase a los documentos hasta que finalmente llegan a este tipo de cosas. Yo dudo mucho, ¿no?, que sea una orden del comandante general del Ejército, que sea una disposición de algún oficial de maltratar al héroe. Pero esta eficiencia, en todo caso administrativa, lleva a desaciertos como estos, ¿no? Yo espero que rectifiquen esta situación tan difícil para esta familia. Cuanto antes, porque a un héroe, ¿no?, y tú que eres héroe lo sabes, no se le puede tratar así. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Como GEIN, ¿qué has sido? Tú has estado frente a frente con Abimael Guzmán. Tú has conocido al monstruo, has enfrentado al monstruo. ¿Cómo ves la estrategia actual del gobierno hacia Sendero Luminoso? O mejor dicho, ¿el gobierno tiene claro quién es Sendero Luminoso y cómo opera hoy? Yo creo que políticamente el gobierno peruano, los gobiernos han tenido la intención y han tomado decisiones políticas de enfrentar al terrorismo. El problema no está en la decisión política del gobierno, ¿Sí, no? El problema está en la ejecución de los que operan la lucha contra el terrorismo. Pero tú lo has dicho, la intención. La intención, bueno, todos tienen... De buenas intenciones está hecho el camino al infierno, decía mi abuela. El político tiene seguramente siempre las buenas intenciones. Yo no quiero ser prejuicioso en el aspecto estrictamente político, ¿no? Pero fíjate, aquí hay que entender de que después de la captura de Guzmán, Sendero Luminoso se dividió hasta en tres cabezas diferentes, ¿no? A ver. Una, que la dirige Abimael Guzmán, que es nuevo sendero a través del Movadef, del FUDEP, ¿no?, que ya se ha hablado largamente de esto, que han producido documentos y que ahora preparan un ejército guerrillero para tiempos de paz, entre comillas. El segundo grupo es el del BRAE, ¿no?, y dirigido por los hermanos Quispe Palomino. Y el tercer grupo es un grupo no muy conocido que se llama Proseguir, que en mi entender están dirigidos por gente desde el extranjero, ¿no?, y tienen incluso algunas acciones aquí con explosivos simulados. Los senderistas, ¿no?, de la diáspora, los que se fueron. Así es, los que se fueron. Entonces, pero los tres tienen ideas diferentes respecto a la lucha. Ya. En el caso de los Quispe Palominos, la tercera cabeza de este monstruo, ¿no?, estos ya han deslindado ideológica y políticamente con Abimael Guzmán.
Ellos ya van por la libre, ellos han estructurado su propia ideología y su propia política. Y hay grandes diferencias que ahora vamos a explicar para que nuestra población entienda, pero también lo entienda el gobierno, lo entiendan las fuerzas del orden que están en el lugar y puedan variar su estrategia. Yo creo que la estrategia es equivocada porque hay una falta de comprensión de cómo se desarrolla el fenómeno. No podemos cometer el error estratégico de subestimar al terrorismo en la zona. No podemos cometer el error estratégico de que para agravar el tema y para justificar de que no podemos combatirlo, sea el narcotráfico el que está dirigiendo a Sendero Luminoso. ¿No? Esa es una idea errónea. Errónea. Desde mi punto de vista. ¿No son los Quispe Palomino y sus huestes en el Braen y en toda la zona colindante una suerte de guardianes de perros de chacra del narcotráfico? Bueno, esa es una forma de ver las cosas. Yo no dudo de que hay una relación con el narcotráfico, pero lo que se ha querido decir, lo que se viene diciendo de manera permanente, es que Sendero es el brazo armado del narcotráfico, como si el narcotráfico manejara la zona. Y eso no es cierto. Ya. Sendero maneja la zona. Sendero maneja el narcotráfico. Sendero de los Quispe Palomino. De los Quispe Palomino. Ya. Maneja el narcotráfico. ¿Por qué? Porque maneja el tema de la hoja de coca, maneja el tema de cuánto se les va a pagar. ¿Cuál es la estrategia de quedar bien con la población? Entonces, si usted quiere sembrar su hoja de coca, no se preocupe, yo le voy a decir al narcotraficante que le pague su precio justo. Usted quiere seguir operando con tranquilidad, quiere tener recursos, entonces yo les voy a permitir que las avionetas bajen, les voy a permitir de que puedan, les paguen lo que corresponde al uso de sus pistas. Yeah. No, usted quiere tener una vida tranquila, no se preocupe, yo los voy a proteger, y llaman a los narcotraficantes. No le dice, bueno, usted tiene que pagar lo que corresponde aquí. Por eso es que no ha habido un incremento de la violencia de los narcotraficantes contra la ciudadanía. O sea, a ver, para entender, lo que estás diciendo es que los Quispe Palomino son en esencia narcotraficantes. Los Quispe Palomino dominan. Son capos. Así es. O sea, acá hay una diferencia, hay una diferencia entre quién domina la zona. ¿El terrorismo y el narcotráfico está en torno de ellos o el narcotráfico está en el centro y Sendero gira en torno de ellos? Yo creo lo primero. Sendero maneja el tema de la hoja, de los precios, de las rutas. ¿Por qué? Con el cuento político, ¿no es cierto?, de que es en beneficio de la población. Entonces, a ver, para entenderlo, Sendero Luminoso de los Quispe Palomino es un cartel de las drogas. Bueno, es la forma como tú lo mencionas. ¿No? Yo no lo digo de esa forma, pero ¿por qué? Pero si lo digo así, se entiende. También se entiende, ¿no? Yo lo digo de otra manera. Ya. Ahora, ¿qué es lo que logra Sendero con esto? Logra mantener un statu quo, logra mantener a los ciudadanos con él, a los campesinos, porque dicen, efectivamente me cuida, efectivamente hace que me paguen el precio justo, efectivamente fulano no hace que nos volvamos, lumpenicemos, ¿no es cierto? Entonces, casi es nuestro protector. Entonces, el narcotraficante no viene, no nos maltrata, no nos mata, porque nos está protegiendo, porque él dice que son la lucha del pueblo. Entonces, cuando tú tienes que las fuerzas van a hacer una operación, toda la población, o grandes partes de la población, terminan finalmente delatándolos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ganado la confianza de la población. Pero, ¿qué piensas, por ejemplo, hablando del Braem y hablando del Sendero de los Quispe Palomino, que se haya capturado a este señor Alex Pimentel, que es quien hacía trabajos de prensa y propaganda y era el community manager de los Quispe Palomino? ¿Es un paso o es simplemente un hecho aislado? ¿No lo consideras parte de una estrategia? No, es parte de la estrategia. A ver, el crimen evoluciona. Todos los crímenes han venido evolucionando. Yo pondría un punto de partida desde 1980 hasta la fecha, del terrorismo también. Los Quispe Palomino no tienen como misión involucionar en la guerra, sino por el contrario, desarrollar, evolucionar en la guerra. Entonces, tienen que estar acorde con las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso ellos han venido publicando, y no publican desde ahora. Yo tengo registros y tengo archivos de hace más de 10 años que ellos han publicado en las redes sociales. Y te invito a que entres a una página. Están publicados sus documentos ahí, ¿no? ¿Qué página? Pon, por ejemplo, Partido Comunista del Perú, MLM. Y vas a ver, esa publicación tiene años.
Partido Comunista del Perú, MLM. Sí, Ahí está, ya ahí lo vi. está, Ya. ahí está. Ya, ¿esos documentos Sí. desde cuándo son? Del 2010. Desde el 2010. Tienen Partido años. Comunista del Perú, MLM. Partido Ya. Comunista del Perú, Comité Regional Metropolitano, desarrollar la guerra popular democrática hasta el comunismo, aplastando al imperialismo. La reacción, vamos a hablar ahora del antiimperialismo más adelante. El imperialismo, la reacción, el revisionismo. ¿Sabes la cuántas capitulación páginas de tiene? Gonzalo. ¿Cuántas páginas, mejor dicho, cuántas hojas tiene Esto, estos documentos? en Aproximadamente impreso. en impreso, Ah. 800 páginas, más o menos. Qué bárbaro. Sí, es Entonces, un montón, eso ha sido no acaba publicado hace nunca. muchos años. Pero ahora han sofisticado más. ¿Y esto quién lo mueve? Lo vi, ¿Los yo Quispe supongo Palomino? los Quispe Palomino. Esta es la postura de los Quispe Palomino. Ahí encuentras tú. Sí, todo- reniegan de Guzmán, ¿eh? Claro. Reniegan de Guzmán. Claro. Sí. Entonces, no es nuevo el tema de las redes sociales, no es nuevo el uso de las redes sociales. Qué bueno que la Dirección contra el Terrorismo, aplicando la inteligencia, pues hayan descubierto y finalmente hayan capturado a quienes están a cargo de poner estas cosas en las redes, ¿no? Entonces, esto es antiguo, ¿no? Pero hay que hacer trabajo de inteligencia. Ahora, Entonces, lo que tú crees es que van a, digamos, es que a lo que voy, parece por ratos, si tu discurso lo ponemos en perspectiva, que si bien es cierto hay que saludar esta captura, no le hace pues ni así, porque se pueden contratar otro, ¿no? O sea, al final, Sí, claro. lo que hay que destruir no es solamente al community manager, sino toda la información que está aquí. Y tú me acabas de decir, a ver, entra tal, y acá está, sigue en línea. O sea, Sí, hay claro, no está documentos. quien la mueva, pero la información Está colgada. sigue en la nube. Así es, sigue en la nube, está colgada. Entonces ahí nos falta un poco entrar y desactivar y hackear, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, es importante que el trabajo de inteligencia policial, ¿no es cierto?, tiene casos específicos, golpes específicos que son estratégicos. Desde hace algún tiempo, inclusive desde este gobierno, se ha cometido el error de casi sacar del juego a la Policía Nacional, a los expertos en inteligencia. Hay oficiales expertos en inteligencia que ahora, como ya no están en el BRAE, están haciendo otras cosas también importantes en el país. Particulares. No. Ah, Están haciendo cosas importantes para la seguridad ciudadana. Ya. Pero fíjate, todo ese potencial de inteligencia ya no está en el lugar. Pero además, ¿Pero esto por qué? Por broncas internas, existen ¿no? unas broncas Celos internas, entre celos. los militares y los policías, Ya. la de siempre. Pero dentro de los militares hay otras broncas. Ah, ya. ¿Quiénes tienen el comando conjunto ahora? La Marina de Guerra del Perú. Entonces, y ponen pues a todos los marinos a dirigir, Ah, a no, claro, poner. entre la Marina y el Ejército no se puede ni ver. Así es. Bueno, eso ¿No? es lo que es común. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, eso no permite que se hagan operaciones, porque además sus códigos para operar son diferentes. Cualquiera podría pensar que el CEBRAEN, por ejemplo, que es el que está en la zona, tiene el control territorial, coordina con este famoso grupo CIOEC, que en otro tiempo tuvo una mayor coordinación. No coordinan. Son cosas diferentes, lenguajes diferentes. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos una autoridad por encima de todos ellos. Necesitamos una autoridad política que dirija las operaciones, aunque parezca raro. Mira, ve, el caso que hubo con este anterior asesor, Un geín como el de tus tiempos. Carlos Morán, por ejemplo, es un experto en inteligencia. Necesitamos que alguien que sea experto ¿O en tú? inteligencia. No, yo no digo que yo, pero... No, digo pero- yo, lo digo. Bueno, Ah. pero alguien, una cabeza, un Necesitamos superintendente. alguien ¿no? que piense, Claro. que piense en operaciones de inteligencia. Y la inteligencia es engaño. La inteligencia es saber armar cosas engañosas para poder tener éxito sin violencia. Sí, pues al final todos y nada, ¿no? Que no- Porque que no- muchas cabezas al final sobran. Tienen que resolverse esos problemas, estos problemas entre las fuerzas del orden. José Luis Gil, ex geín, fue uno de los protagonistas en la captura de Ismael Guzmán, hablando sobre la situación actual de Sendero Luminoso, que en realidad son 3 cabezas, ¿no? 3 organizaciones que están ahí. Siempre nosotros con cautela, pero con una estrategia equivocada. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Regresamos enseguida.